Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía en la octava. Estamos de 1 a 3 y ya en este momento estamos en esta mesa redonda para hablar sobre temas que están en la discusión pública en este momento. Realmente está bajando la popularidad del presidente López Obrador. Las encuestas de opinión que se realizan reflejan verazmente esa realidad. ¿Cuáles son los rubros en los cuales hay que poner atención, los negativos y los positivos de esas encuestas de opinión? Es un tema que apasiona, porque ya sabe usted que en este México nuestro, quienes están a favor defienden a morir sus posturas, quienes están en contra defienden a morir también sus posturas, y a veces me temo que eso de a morir y a morir es casi literal, porque hay una pasión enorme. Así es que en ese contexto de apasionamiento político vamos a entrarle al tema de encuestas y popularidad. Está con nosotros Juan Pérez Escamilla, él es cofundador de Oráculus y fundador de la Central de Inteligencia Política. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juan, mucho gusto en saludarte. Igualmente. Gracias. Está con nosotros Gerardo Orantes, él es director de Ciencia de Datos de Gerencia de Poder. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Julio, por invitar. Al contrario, y va a llegar en un ratito más, lo vamos a meter casi así como de contrabando, Francisco Abundis, director de Parametría y analista, que vamos a platicar entre todos respecto a lo que estamos viendo en este tema. Juan Pérez Escamilla, ¿por qué no nos dices un resumen de lo que ha sucedido en estos días con este conjunto de encuestas? Ustedes en Oráculus hacen un resumen de esas encuestas. Por favor, si nos comparten. Mira, en Oráculus yo creo que lo que tenemos que platicar es las historias cuentan historias, ¿no? O sea, son el reflejo de historias, de acciones que se están tomando. ¿Cómo está hoy por hoy López Obrador frente a cómo estaba hace un año, ¿no? Hoy por hoy está, digamos, el ponderador de encuestas que tenemos lo tiene con 62% de aprobación. Hace un año lo tenía con 83% de aprobación. Es decir, ha bajado 19 puntos en un año. Los números siguen siendo altos, ¿no? ¿Estás hablando del promedio? Del promedio, sí. Los números siguen siendo altos. No hay que engañarnos pensando que son números o tratarlo de comparar con Peña Nieto, que pues, su aprobación llegó a estar en 17%. Los números siguen siendo muy altos. Sin embargo, hay un desgaste natural en el poder, como siempre lo hay. Pero lo que vemos es que el panorama para López Obrador, para el presidente y para el gobierno federal, yo te diría que ya está nublado. ¿Por qué nublado? Porque todo gobierno tiene que dar resultados. Y a medida que no da resultados, pues lo que sucede es que la gente empieza a reclamar. Y los reclamos, pienso yo, en esta ocasión son reclamos válidos. Tenemos el tema de la inseguridad que pues, no se ha arreglado y pues no vemos para cuándo el tema de la Guardia Nacional. No acaba, si bien se aprobó una ley, pues la ley solamente es la ley y se respeta como ley, pero la gente lo que quiere ver son acciones y mejoras. Y entonces la Guardia Nacional pues no acaba de cuajar todavía bien. El gobierno López Obrador ya lleva más de un año en el poder. En el tema de salud, pues se le empieza a complicar, desaparece el Seguro Popular, crea el INSABI, además del tema del desabasto de las medicinas que hay. El tema de corrupción se ha disminuido, yo pienso que sí se ha disminuido. Las encuestas que dicen, pues las encuestas también perciben que se ha disminuido el tema de la corrupción. Y el tema económico, pues no avanza y se mantiene, pues se mantiene flat. Yo te diría que se mantiene con cero crecimiento y eso trae implicaciones para el desarrollo del país y para el gobierno de López Obrador. Ese yo te diría que es el resumen hoy por hoy en materia económica, de salud, de seguridad. Y el tema de las encuestas, desde luego, ya se empieza a ver una caída pronunciada de todas las encuestas. Ese es el problema, que no es que sea una o que sean dos, ya todas empiezan a ver una tendencia a la negativa. Y un dato, ¿cuántas tomaron en cuenta? Ahorita yo creo que ya debemos de tomar más de 50 ¿encuestas? Sí, encuestas. No del último periodo, pero digamos dentro del ponderador. Pero desde que ha generado la mayor difusión de esta semana. Son seis encuestas. Y yo te diría que es la primera vez porque esto es algo que creo que no se ha hablado suficiente de esto. Es la primera vez
que López Obrador empieza a caer en las encuestas. ¿A qué me refiero con la primera vez? Cuando iniciamos Oráculos, López Obrador iba arriba. Y lo primero que nos decían en todas las mesas es, ya va arriba y todo lo que sube va a bajar. Y no, subía y subía y subía y subió hasta que logró una votación histórica, ¿no? Llega la presidencia y empieza el desgaste del poder y de repente vemos que su aprobación llegó a estar hasta en 82%. Y de repente, pues ahorita ya empieza a caer. ¿Qué tan profunda puede ser esta caída? Pues a mí me gusta sujetarme a los datos, estrictamente a los datos. Entonces, pues ahorita ya va una caída de 19 puntos. Veremos qué tanto se pronuncia esta y por cuánto tiempo. Gerardo Orantes, director de Ciencia de Datos de Gerencia de Poder, ¿qué opinas de lo que estamos platicando? Sí, coincido en muchas cuestiones con mi colega. Nos permitimos hacer un par de visualizaciones de los datos que publica Oráculos acerca de las encuestas para contextualizar el dato, ¿no? Es un 62% y en términos generales hay dos cuestiones a analizar. Es la caída más fuerte que ha registrado en su administración. Es una caída fuerte si se compara con otras mediciones de otros presidentes, pero también nos encontramos en un 62% de aprobación. ¿Qué significa eso? De la base de datos que publica Oráculos, que son 671 mediciones de todos los presidentes, en este momento se encuentra por encima de alrededor del 60% de todos ellos. Pero si se les compara presidente a presidente, pues sería el punto más alto de Peña Nieto, estaría en el 75% más alto tanto de Zedillo como de Vicente Fox. Sin embargo, una cuestión muy interesante es que sería una medición normal de Felipe Calderón. Estaría dentro del 46% más alto, normal. López Obrador había logrado incluso romper ciertas lógicas que habían operado con anterioridad de manera constante. Por ejemplo, la correlación con el indicador de confianza en el consumidor. Había reportado una caída importante a mediados del año pasado y esa caída no la reportó la aprobación de López Obrador. En este momento el índice de confianza del consumidor se encuentra en niveles altos, pero comparables con los que tenía Felipe Calderón en su momento. Mientras que, por ejemplo, seguridad se encuentra muy mal evaluada, es de los puntos peores evaluados, incluso si se siguen series históricas como la de Reforma, y su aprobación sigue siendo alta. Es decir, hay condiciones materiales que podrían explicar la caída, pero una cuestión a destacar es que incluso en ese contexto complicado, sigue teniendo una aprobación por encima del 60%. Juan Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos y fundador del Central de Inteligencia Política. Sin embargo, pareciera que si uno se mete a analizar a detalle algunas de estas encuestas de opinión, pareciera que hay muchos puntos positivos para la personalidad política de López Obrador. Confianza, credibilidad, hasta simpatía. Sí, ahorita que hablaba Gerardo, pues la verdad coincido con lo que dice y me vino algo a la mente. López Obrador es alguien que ha construido esta historia de la que hemos hablado, no ahorita, no 3 años, no 5 años, sino 18 años. Es un político que pues ha recorrido el país en muchísimas ocasiones, que fue jefe de gobierno, que ya tiene una historia. ¿Y por qué goza de esta credibilidad? Pues goza de esta credibilidad porque son 18 años de estar caminando, estar empujando, estar en los medios de comunicación y sobre todo, para él lo más importante es combatir la corrupción y acabar con la desigualdad. Y entonces en un país en donde hubo tanta corrupción, que el sexenio pasado estuvo marcado por tanta corrupción, y un país en el que llevamos viviendo en desigualdad pues desde siempre básicamente, pues es un mensaje que atrae mucho al pueblo, al país entero. ¿Por qué? Porque el pueblo se identifica con el mensaje que López Obrador da, con el mensaje que él cuenta. Y eso yo creo que por estas 2 razones, es porque tiene buenos índices en confianza, como tú como lo mencionabas hace unos momentos. Es un político que es hábil y además
Si lo comparamos con el sexenio anterior de Peña Nieto, que era todo pues excesos y más excesos y más excesos, de repente él llega y dice pues austeridad y austeridad y austeridad. Ahora, el discurso no va a ser suficiente, eso me queda clarísimo. Vamos un año y de repente ya hay una caída pronunciada de 19 puntos. Compararlo con otros presidenciables, claro que es útil porque tienes que saber en dónde estás parado, pero también hay circunstancias y condiciones que no son comparables. Entonces, yo creo que López Obrador está en el punto más frágil de su presidencia y de su campaña, yo te diría, de los últimos 3 años o de los últimos 10 años. Veremos qué sigue, porque ahorita ya está en el poder y en el poder se tienen que dar respuestas a... Gerardo Orantes, si me permites, vamos a un corte para fines comerciales y al regreso me gustaría preguntarte qué tanto crees que coincide la percepción social de confianza hacia López Obrador, confianza militante, efusiva, qué tanto corresponde con la frialdad de los números que se manejan en las encuestas. Pero regresamos luego de este paréntesis. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía en La Octava. Seguimos en esta mesa redonda para hablar sobre los temas de la popularidad del presidente López Obrador, que si sube, que si baja, que se empata, qué sucede, y las encuestas de opinión son creíbles, no lo son, cuáles son los detalles. Ya hemos hablado con Juan Pérez Escamilla, ahora lo hará Gerardo Orantes, y damos la bienvenida también a Francisco Abundis Paco, director de Parametría y analista. Bienvenido. Gracias, al contrario, un gusto. Al contrario. Le decía a Gerardo Orantes que al regreso nos hiciera favor de darnos su opinión respecto a este tema de qué tanto coincide la fría numeralidad de la estadística, de la demoscopía, con lo que se ve en las calles, en los mítines, en los actos públicos de López Obrador, pues de un dominio escénico, manejo de agenda política y mucha efusividad de la gente hacia él. Sí, bueno, las encuestas son la herramienta que tenemos para medir la opinión pública. Es una herramienta que se ha probado muy exitosa, sin embargo, no es perfecta, tiene como misión representar a la población que quiere estudiar, pero también la representa con un cierto margen de error, pero además existen otras fuentes de incertidumbre, llamemos así, que no tienen que ver específicamente con el diseño muestral. Es decir, desacreditar las encuestas simplemente porque no coinciden con lo que observamos en la calle no me parece un ejercicio válido, y sobre todo en esta época en donde las encuestas no solamente se publican, no se publican pocas, sino que se publican muchas, se contrastan con los ejercicios que se hacen cada vez más recientes y de alguna forma coinciden en algunas cuestiones. Eso no tiene nada que ver con que si uno va a un meeting o uno sigue la gira del presidente, pues se muestra un nivel de identificación pues notable. El presidente esto lo ha construido, como decía Juan, a lo largo de años, y no porque estemos en el mes en donde su aprobación ha decrecido de manera más importante, quiere decir que eso se va a ver reflejado necesariamente en la calle. Aunque señalaría un aspecto importante. El presidente suele mostrar mucha empatía con grupos vulnerables o que han sido históricamente marginados. Sin embargo, en este mes eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido en presencia de dos casos muy fuertes como el de Ingrid y el de Fátima, y en el marco del problema de feminicidios que hay en México, ¿no? Entonces, el presidente en esta ocasión no ha logrado ser empático con esas causas, cosa que contrasta además con otros momentos, por ejemplo, Tlahuelilpan, en donde él salió al frente a asumir el tema como un asunto de dolor nacional. Entonces, también se puede observar que hay cierta fisura en la identificación, no solo en términos de las condiciones materiales de las que ya hablábamos, sino de la identificación política partidista. Paco Abundis, Francisco Abundis, director de Parametría.
¿Debe preocuparse el presidente López Obrador, sus seguidores, por estos resultados? ¿O en el fondo, a pesar de que hay una disminución en la mayoría de las encuestas de opinión respecto a su popularidad, mantiene un alto índice y en algunos segmentos son segmentos que parecen favorables a su persona como político y como presidente? Creo que esa es la pregunta clave. Es decir, y puesta de otra manera, ¿es esto una coyuntura o es una tendencia? ¿No? Y para eso habría que averiguar las causales, ¿no? ¿Qué es lo que está? Porque digo, si en algo ya podemos coincidir ya para que el presidente reconozca y diga que no tiene otros números, es que está pasando y está pasando sus propios números, ¿no? Entonces, yo creo que la única diferencia de todas las series que han mencionado anteriormente no es un tema de pendiente, o sea, de que si la pendiente es así o es así, ¿no? Pero hay una pendiente clara. Y el énfasis en distintos temas, ¿no? Por ejemplo, la medición de Lorena Becerra en Reforma se centra mucho en atributos personales y es parte de su explicación, ¿no? Habría otra, como la de Wendy Laredo, que está pensada más en los grupos, ¿no? Nosotros no hemos publicado, pero digamos, nos tocaría publicar mañana en Milenio, no lo haremos porque tenemos un 8 de marzo y un 9, entonces será otro el tema de mañana, pero les puedo adelantar la explicación que para nosotros es, que es de las importantes para ver si esto es una coyuntura o una tendencia, que son básicamente los temas, las preocupaciones ciudadanas. Y ahí quisiera hacer una división, hay los de coyuntura, que pueden ser violencia de género, feminicidios, ¿no? El avión presidencial, la falta de medicinas, ¿no? De abasto de medicinas, y los de mandato, que son por los que fue electo este presidente, que son básicamente 3: economía, inseguridad y corrupción. Y de esos 3, creo que siempre corrupción va a ser, y yo creo que también salen todas las mediciones, por arriba o por abajo, pero siempre va a ser el mejor evaluado, ¿no? Porque además tiene una baraja bastante alta para seguir repartiendo y para, más que corrupción, es impunidad, ¿no? Lo que creo que está combatiendo baraja para seguir repartiendo de detenciones, de sí, señalamientos. Sí, exactamente, ¿no? O sea, tienes un capital político ahí muy alto. Y luego, en contra, tienes inseguridad, ¿no? Que, a juzgar por colegas especialistas, dicen que va a estar complicado que se resuelva pronto, ¿no? Entonces, ese va a seguir costando y el otro puede seguir dando. Entonces, yo creo que nos queda un tercer factor, que a mí es el que me preocuparía por la administración y por otras variables, otros indicadores, que es economía. No estamos creciendo, ¿no? Eso es un tema. Gerardo habló del índice del consumidor, que digo ahí no necesariamente tiene que estar correlacionado, ¿no? O no siempre está correlacionado. Un ejemplo contemporáneo sería hoy día Trump, ¿no? Tiene un crecimiento espectacular y él está, está un poquito mejor, pero está relativamente en el suelo para ese índice de confianza o para esa economía que está creciendo. O Putin, digamos, en su momento en Rusia, que la economía estaba terrible y él estaba súper bien, ¿no? O sea, son ejemplos que contradicen el principio de que te mueves, que la aprobación se mueve respecto al índice del consumidor. A mí me preocupa ese tema ahora porque varios partíamos de la hipótesis de si, aunque no crezcas, sí la inflación está bien, sí el tipo de cambio va bien, ¿no? Y sobre todo, si el estilo de este gobierno, y dado cómo está repartido el presupuesto, el énfasis iba a estar en programas sociales, ¿no? Esa era toda la hipótesis. Entonces a la gente lo que le importa, y hay alguna evidencia de que hay mucho dinero en estratos, en los 2 últimos deciles, dicho por el propio INEGI, dicho por incluso las cuentas de quien se dedica a venderle a esos 2 estratos, como Coppel, que les fue de maravilla el año pasado, ¿no? Digamos, varios indicadores, hasta ahí todo parecía que iba bien. Y esto ya es algo más, digamos, más allá de los números, que seguiremos hablando de ellos, pero que sí se corrobora ahí. Lo que pasó este fin de semana es de llamar la atención y creo que de preocupación, ¿no? Si tú vas a tu base, en tu tierra, donde naciste, Sí, a tu ¿no? casa. A tu casa, La ¿no? buscan en Y tu haces una medición, si quieres, digo, como suele hacerlo él, supongo, no a mano alzada, pero a pregunta abierta de, oigan, pero si ustedes ya recibieron esta ayuda, no, ustedes ya recibieron esta beca, no, o sea, fueron como 3, 4 programas y a todos le dijeron que no. Ese mismo fin de semana renuncia un subsecretario, no de cualquier secretaría, de bienestar.
Javier Entonces, digamos, esa variable que depende de estos programas, de esas ayudas, si está teniendo problemas de ejecución, pues entonces tienes problemas ya no solamente de percepción, tienes de realidad. Y aquí también habría que ser, digamos, separar, digamos, lo que es comunicación política y lo que es tu cotidianidad. Entonces, esa variable empieza a preocupar porque ya puesto en medición, y yo creo que es otra cosa que habría que decir, más allá de los problemas de la medición, creo que estamos demasiado concentrados en la aprobación presidencial y hay muchas otras variables que se están moviendo desde hace mucho tiempo y que habría que ponerles atención y que creo que no siempre se reportan. Expectativa de la economía, va para abajo. A la pregunta de rumbo correcto, rumbo equivocado, ya se revirtió, ¿no? Son dos indicadores que a veces son premonitorios de crisis de confianza. Entonces, resumiendo, a tu pregunta, ¿se debe preocupar o no? Por estos otros datos, más allá de la aprobación, bueno, y en la aprobación hay uno importante, más allá de la caída, que otra vez depende de la pendiente, para nosotros sí es grave los últimos 2 meses, y esa es un poco la ventaja de tener mediciones mensuales y no trimestrales. Irónicamente, en diciembre subió. Salario mínimo, captura de García Luna, firma del TEMEC, ¿no? Y creo que en eso los que medimos diciembre coincidimos. Pero la pendiente de enero, ¿no? Y la pendiente de febrero suman, fueron 9 más 5 puntos, 14 puntos. Cuesta de enero. La cuesta, ¿no? Entonces, resumiendo, simplemente creo que sí hay datos, habría razón para preocuparse, no obstante que estar en 60 ya lo quisieran muchos presidentes para un domingo, ¿no? Se nos va a acabar el espacio para este bloque, retomamos luego, pero les quiero preguntar, hoy se da a conocer una nueva demanda millonaria contra Alonso Ancira Elizondo y Altos Hornos de México por servicios a favor del exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo, el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, o David Penchina, extitular del Infonavit, por servicios de encuestas particulares, estudios de opinión pública y monitoreo de medios. Es decir, una empresa privada, Altos Hornos, con muchas relaciones políticas e intereses muy concretos, pagando estudios de opinión pública, encuestas particulares para servicio de un funcionario del gobierno federal, para un líder priista. ¿Son manipulables finalmente las encuestas de opinión, Juan Pérez Escamilla? Pues de que todo es manipulable, definitivamente. Es una cuestión de si lo hacen o no lo hacen. Yo pienso que, y ahorita que es esta nota, ¿me sorprende? No. O sea, me llama la atención, pero ya nada de corrupción en el gobierno de Peña Nieto me sorprendía, ni me sorprenderá, ¿no? Y creo que mucha gente piensa de tal manera. Yo lo que veo un poco con lo que dice Paco y contestando un poco tu pregunta es, yo creo que la teoría de Peña Nieto era, pues, pueden considerar a mi gobierno corrupto, pero la economía va bien, y como la economía va bien no hay bronca. Y se dio cuenta, pues en las elecciones nos dimos cuenta el problema en el que metió al PRI, y el PRI básicamente pues yo pienso que está por desaparecer o se va a hacer algo muy chiquito. Y por del otro lado de la moneda, yo pienso que tenemos a un López Obrador que dice, mi gobierno es honesto y la economía no avanza. Creo que también se puede revertir. Sí tiene que haber resultados en los gobiernos, porque si no hay resultados, pues lo que la gente quiere es resultados. ¿Se pueden manipular las encuestas? Sí, repito, definitivamente. No creo que sea lo más inteligente de hacer. Ahorita esta nota que me llama la atención de que Ancira pues era básicamente el que financiaba estudios a distintos líderes partidistas. No creo que sea la primera ni la única vez que se vaya a haber hecho algo así. Lo que es interesante ahorita es la dinámica que el gobierno federal tiene de dar a conocer esto, para que digan, pues nosotros no lo hacíamos, y no solamente no lo hacíamos, sino que estamos denunciando a todos los que sí lo hacían. Un poco lo que Paco decía, es el tema de la impunidad. ¿En qué sexenio habíamos visto que sucediera algo así? Gerardo Orantes, pero entonces, ¿podemos creer en estas encuestas de opinión de este momento relativas a los índices de López Obrador? ¿Qué nos garantiza que no sean adulteradas? No,
nada nos garantiza que no sean adulteradas más que la ética profesional de los encuestadores y la metodología. Sí, la metodología, las bases de datos y demás, pero finalmente podrían, en trabajo en campo o cuestiones de esa naturaleza, digamos, podría estar todo bien en papel, y quien revisara la metodología estuviera bien y podrían no coincidir, pero no me parece que sea el caso. La aprobación, las encuestas son un método estadístico que se ha probado confiable. Obviamente tiene errores tanto de teóricos como no teóricos, pero en general creo que podemos depositar confianza en ellos. Una cuestión que sí quisiera decir es, las encuestas representan, sobre todo las publicadas, representan a la población en general, y es importante no llevarse falsas impresiones cuando uno analiza pequeñas poblaciones, lo que decías, en la calle, a las personas que conocemos y demás, esas cuestiones pues no necesariamente corresponden. Aunque veo que ya estás listo para la respuesta, Paco Abundis, te pido que me esperes al regreso de este paréntesis que hacemos a partir de este momento. De Ildefonso Guajardo de Economía, Amalio Fabio Beltrones. Se trata de la consultora Pop Research SADCB, especializada en análisis, investigación financiera, política y mercadotecnia. Francisco Abundis, director de Parametría. Vuelvo a la pregunta, ¿qué tan confiables pueden ser las encuestas cuando vemos cosas como estas? Ante tal provocación y por alusiones personales. No, mira, bueno, yo creo que el primer indicador de esto es, pues es muy sospechoso que un publicista se dedique a esto, ¿no? O sea, eso ya es un problema. Es como si... Es medio natural, no No tienen a los clientes fundamentalmente políticos, empresarios. Al revés, Julio. Es quien se dedica a esto y quien somos parte de un gremio de algunas asociaciones, como yo con las más importantes del mundo, es SOMAR, WEIPOR, EIPOR, en México AMAI. Hay códigos de ética y los códigos de ética son muy estrictos y muy claros. Si tú haces investigación, no puedes hacer publicidad. Así, o sea, están en los códigos de ética, no puedes hacer publicidad, no puedes hacer push polls, no puedes, o sea, hay una cantidad de cosas que no, porque eres investigador o no. Y entonces un primer problema que tenemos en este país es esa mezcla, ¿no? Donde un publicista puede decir que tiene encuestas, ¿no? De hecho, si ves esa nota, está muy interesante, porque lo que dice que cobraba era trabajos de publicidad. Pues, ¿qué crees que hacía con esas encuestas? Publicidad, digo, te lo puedo decir a ti porque se lo dije a él, ¿no? Graue, el director de esa empresa, era lo que hacía. Y lo hacía. Sí. ¿Cómo se llama? Si no crees, Francisco, no recuerdo su nombre. No me acuerdo, Graue. Pero, si eso estaba dicho, era para el gremio, él lo sabía y lo seguía haciendo. Y de ese fenómeno hay varios que hoy día están pasando, y yo creo que vale la pena reflexionar o señalarlo. El tema, digamos, de hecho casi te diría, ya es un error en nuestra forma de expresarnos o referirnos a esto, hablar de las encuestas dicen. No, pero ¿cuál encuesta? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿De la de Reforma, o la del Financiero, o la de cuál? ¿No? En nuestro caso, Parametría. Porque además, y no es un tema a veces ni siquiera solo de investigador, es un tema de metodología. Digo, para mí, de los colegas más respetables, puede ser Alejandro Moreno, puede ser Lorena Becerra, pero ellos en sus diarios hacen telefónicas. No es un problema ahí ni siquiera del investigador, es del método. Y una telefónica, por definición, te excluye al 50% de la población con menos ingreso, menos urbano, menos escolaridad. Dime si no va a tener un sesgo. Y hay muchísimos ejemplos, y ahorita te voy a dar uno, hay muchísimos ejemplos donde tú haces una encuesta por teléfono y haces una cara a cara en vivienda, como Dios manda, que es la única que te puede incluir a toda la población, la única representativa. Digo, si estás en Garza García, que tiene 80% de cobertura de teléfono, o en la Benito Juárez, probablemente excluir al 20 no es tan grave. Pero si en el país excluyes al 50 y en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, excluyes al 75, pues sí tienes un problema de medición y de cobertura. Entonces, a lo que voy con esto es, todas esas mediciones pues no son, perdón, pero en algunas es francamente mala información, y te voy a poner un ejemplo. Una primera plana del Financiero del mes pasado, donde dice que la gente está en contra de la rifa del avión.
No, digo, podemos diferir sobre qué pensamos de eso, es otro tema. Por lo menos los números deberían estar claros. Esa misma medición, que es telefónica, la haces cara a cara en vivienda y se te revierte el porcentaje. La gente está a favor de la rifa del avión. Y es primera plana del Financiero, ¿no? Para darte una idea de lo que ¿Estás pasa. diciendo entonces que los números se pueden acomodar? La metodología debe ser, o sea, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces yo diría, primero hay que dudar mucho de las telefónicas. Y te puedo poner muchos ejemplos de esos. Te puedo poner publicaciones que se hicieron respecto a la reforma energética, que igual, ¿no? Si tú la haces telefónica, estás a favor de la reforma energética, pero si tú vives de subsidios, como es la mitad de la población que no puede pagar un servicio, se te revierte el porcentaje. Eso ya era grave antes y sigue siendo una carencia y digo, por lo menos yo te diría, Lorena Becerra lo reconoce abiertamente y dice, mira, esto tiene carencias, pero pues es importante medirlo por oportunidad para algunos temas. Yo creo que no se justifica para todos. Pero tenemos casos más graves, que son las encuestas por internet. Eso no existe en el mundo, Julio. No existe. Lo que existe en el mundo son paneles por internet. O lo que es lo mismo, yo hago una muestra aleatoria, yo selecciono a mi población, no mando mails a ver quién me responde, yo digo quién participa y quién no participa. Y con esas mediciones, no sé si llamarlas mediciones, se están haciendo ranqueos de gobernadores, se evalúa al presidente. Perdón, pero lo menos que me parece es irresponsable. Varios presidentes. ¿No? Incluso varios presidentes, sí, ¿no? sí. Se comparan presidentes Exacto. entre países. Es increíble eso, bajo estoy criterios. Ya completamente de acuerdo. olvídate de lo que te dije, de SOMAR, de Güey, olvídate de eso. Sí. Son impublicables en CNN, son impublicables en BBC. Yo cito un poco porque a veces creen que esto es un tema doméstico. No, estos problemas existen en el mundo. Y yo prefiero a veces, no por malinchismo, decir, a ver, si hay códigos de ética, ¿por qué no nos podemos atener a ellos? Bueno, ser impublicable en el mundo. Y aquí hay medios que sí publican ese tipo de... ¿Sí? Por redes y en medios están circulando. Bueno, hay un diario que trae un tracking diario Por del internet. presidente por internet. Entonces, digo, ahora sucede que con esta crisis, pues ya medio se parecen los números, pero hubo momentos, hace un año o hace 6 meses, donde el presidente estaba casi en 80 y esas mediciones lo traían en 55. Igual es muy alto y parece que no pasa nada, pero si tú hablas con un diplomático o con... Para aclarar, no es un panel, ¿verdad? No, es un panel. No estás para empezar. Seleccionó primero. No. O sea, entonces, porque más todos sabemos lo que cuesta eso. Claro. Es más caro que hacer una cara a cara, ¿no? Una vez que lo estableces. Pero, por ejemplo, eso, que aquí parece el mismo número, si tú hablas con un diplomático, con un financiero o con quien hace estimaciones de riesgo en el país, perdón, pero 55 no es 80, 55 no es 75. Y a ellos sí les interesa la plana clara y te dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y eso literalmente lo sabe desde el embajador de Estados Unidos hasta el corredor de Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque a ellos sí les importa y aquí parece que el público se merece menos. Nos queda ya el tramo final, que va a ser de 10 minutos. Pregunto, Juan Pérez Escamilla, ¿es Óscar Francisco Javier Graue Toazán el apoderado legal y director de esta empresa Pop Research, la señalada de haber recibido estos pagos, o no estar recibiendo los pagos por servicios prestados a políticos? ¿Qué se sabía de esa empresa? ¿Se tenía alguna idea a quiénes eran sus clientes? Pues los dejaron colgados, ¿no? Al parecer todo esto deriva porque no les pagaron. Pero en el mundo de esto se conoce y se sabe, esta empresa le trabaja a tal político y esta a tal otro político. Te diría que es difícil saberlo, porque las empresas o muchas de las empresas cuidan mucho divulgar y decir quiénes son sus clientes. Existen acuerdos de confidencialidad. Y es un poco dependiendo el giro del negocio que estás dando. Yo aquí lo que veo es clarísimo, hay que decirlo lo que es. Lo dejaron colgado con los pagos y seguramente él a su vez, porque no le pagaron, debe dinero. Entonces, es pues a mí lo que me da a entender esta nota es que es una nota pues por desacuerdos monetarios que ya no, o por objetivos monetarios que ya no se llegaron a cumplir. Pero nos permite asomarnos y saber que eso estaba. Si no hubiera salido esta nota, diríamos, las investigaciones de Pop Research señalan bla, 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 y darlos por buenos. Yo sí te diría que en este caso en específico, el tema de Pop Research en Oráculos, a pesar de que sus encuestas se llevaron a cabo, nunca las tomamos en cuenta. ¿Por qué?
Porque la reputación de la gente y de las empresas, pienso y creo, y que cuentan muchísimo, ¿no? Al salir estas encuestas, porque ni siquiera traigo los números claros, nada más el nombre se me quedó muy grabado. Recuerdo muy bien que ponían a José Antonio Meade, no me acuerdo si en primero o en segundo lugar. Aquí preciso, 28% de... O sea, es tan impreciso, en segundo. En segundo lugar, en segundo lugar, ¿no? de intención de voto. 28% de intención de voto. Pues cuando ves eso, ¿quién le cree eso? O sea, yo sí creo que la verdad prevalece al final del día. Y entonces, pues de repente salen esas encuestas y pues yo me acuerdo perfecto, incluirlas en oráculos. No vamos a incluir en oráculos cosas que no pensamos que son. Hay empresas que llevan mucho tiempo en el mercado y las empresas que llevan tanto tiempo en el mercado es porque gozan de credibilidad y por eso mismo las contratan. Entonces, pues las empresas patito siempre serán patito y siempre existirán. Nada más pues es nuestra responsabilidad, yo creo, que pues proteger a las empresas que son las serias. Gerardo Orante, se Sí. dice que las encuestas son de quien las paga. Bueno, quiero hacer la precisión ahorita porque sí comenté que dependía de la ética profesional y eso era lo que teníamos como respaldo, pero me parece que Francisco puntualiza muy bien la metodología, en mi opinión forma parte también de la ética profesional, sobre todo uno puede reportarla, aclararla y dar a conocer cuáles son las carencias que puede tener tu instrumento, pero nunca comparar un tracking poll hecho en internet y decir que eso puede ser representativo como algo en vivienda en encuesta cara a cara. Y volviendo al tema de Pop Research Group, me acuerdo muy bien que tuvimos esa discusión con Javier Márquez y los dos dijimos, nosotros también hicimos un modelo de predicción basado en encuestas, GP Polls, y ninguno de los dos lo incluimos porque era aberrante. El 28% para Meade a unos días de la elección. Pero además creen que sirve, o sea, un poco, ahí está, decían el 28%, ¿con cuánto acabó mi 17%? 16. 16%. Y no es lo mismo, como decía Francisco. Entonces, ¿de qué le sirvió? O sea, un poco es... No es ¿de lo qué mismo te sirve 16 que hacer 28. esto? Yo creo que la respuesta es de nada, las cosas están bien hechas o están mal hechas, y si están mal hechas, pues la consecuencia va a ser que al final del día todo el mundo se va a enterar que las cosas estuvieron mal hechas. José Antonio Meade acabó con 16 puntos. Me permito recordar un chiste que tiene una gran amiga, María de las Heras, que decía, los políticos suelen pagar por los números que quieren. Ella decía, el problema es que luego se los creen, ¿no? y se les olvidó que habían pagado por ellos, Claro, ¿no? claro. Mira, yo creo que el financiamiento, cuando importa la metodología y cuando estás claro en estos lineamientos de... Pues le podemos llamar ética, de códigos, ¿no? Que yo por eso a veces prefiero los internacionales, o en este caso los de la MAI, que no hacemos más que copiarlos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué esto no lo publica CNN? Bueno, pues no debería, alguna razón tendrá y habría que entenderla, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, realmente no es tan importante el financiamiento público. Si las cosas están bien hechas, ¿no? Y perdón, nosotros lo solemos hacer, tenemos la fortuna de generar nuestra propia información. Yo le podría llamar el modelo Gallup. Si tú entras a la página de Gallup, toda la información que veas en su página es de ellos. Ellos viven de otra cosa, de proyectos que no publican, ¿no? Salvo que lo digan. Y entonces ya es un proyecto de alguien. Nosotros tenemos la fortuna de poder hacer nuestras mediciones porque si no también no podrías estar en medios, no podrías tener estas oportunidades con los espacios que tenemos, debes de tener agenda propia de investigación. Nosotros, es también una estrategia, ¿no? Es decir, si con nosotros llega Gire y quiere datos de aborto, nosotros tenemos una serie de aborto desde el 2002. Si llega la Embajada de Estados Unidos o el Departamento de Estado y quieren saber cómo está la relación México-Estados Unidos, tenemos... ¿no? Una carpeta de probablemente 150 diapositivas de la relación México-Estados Unidos y se las podemos decir, señor embajador, lo que usted diga, lo que se le ofrezca, aquí tiene nuestra serie, la podemos completar o si usted quiere otras preguntas. Eso, digo, creo que es una fortuna poder hacerlo. Pero aún si no fuera el caso, cuando tú publicas algo, si no es tu información, tienes que decirlo. Y no por eso deben de dudar de ti. Sea electoral, no electoral, sea un tema de reputación, el que está poniendo el nombre eres tú. Y eso es lo que debería de importar. No necesariamente quién paga, que sí se puede convertir en un tema sensible, pero basta con explicarlo. Juan, Sí. perdón. Sí, nada más quería puntualizar eso. Creo que quien paga
un diagnóstico verdaderamente quiere un buen diagnóstico. Uno no va a hacerse una tomografía para que le digan que está sano, uno va a hacerse un diagnóstico puntual. Eso es el buen proceder. Depende, porque si ya estás desahuciado, no, quieres saberlo. a lo mejor quieres una sonrisa al final. Pero justo la práctica de hacer publicidad y no investigación es la que hay que erradicar de... Sí, si vas al doctor, quieres y te duele la cabeza, pues que te tomen una tomografía para que te digan qué te dice en la cabeza. Si te dicen, no, es que no te sirve lo que te duele la cabeza, y entonces yo no entiendo, realmente no lo comprendo, que un político pague por algo que no sea cierto. O sea, que al final del día no le sirve, ese es el tema. Si te va a pagar un político, una empresa o quien sea por una cosa que ellos piensan, pues mejor que ellos la escriben y que ellos se la crean. No sirve. El tema es que no sirve. Ya estamos nos quedan 2 minutitos para cerrar, se fue el tiempo de volada. Gerardo, te pregunto, ¿cuándo es la siguiente etapa de mediciones que pueda venirse? ¿Cuándo podremos tener una nueva oleada de datos? Bueno, han habido datos prácticamente todos los meses, pero noviembre fue la última ocasión en la que hubo datos, de manera tan importante como febrero, pero hubo mediciones en diciembre y en enero, algunas de las cuales la mayoría que se han publicado son telefónicas y el tracking diario, digamos de las que giran en medios de difusión nacional y demás. Yo esperaría que más o menos son trimestrales la periodicidad con la que se están publicando de manera importante estas encuestas. Mañana, en estos días sale la de parametría. Sí, bueno, mensaje final y declaratoria de cierre de esta mesa, por favor. Que yo creo que, gracias por la oportunidad de estar aquí, Julio. Gracias además porque estos temas, como verás, nos importan mucho y son fundamentales. Claro. Pues nada, que lamentablemente cuando tenga tiempo la gente que sí lea la letra chiquita, que vea cómo se hizo, que las condiciones de este país nos obliga a hacer mediciones cara a cara en vivienda si queremos tener bien representada la opinión pública. Eso es fundamental, por eso son caras, por eso regularmente son trimestrales, ¿no? Y que yo creo que valoren el método, porque ahora estamos hablando de temas políticos, electorales, pero en realidad, por ejemplo, nosotros publicamos semanalmente con temas más bien sociales, ¿no? Del reflejo de la sociedad, violencia de género, percepciones de corrupción, percepciones, o sea, todo un tema perceptual, pero que a veces el método sirve para otros temas. A veces vernos en el espejo como sociedad no está fácil ni es simpático, ¿no? Pero que a veces se subestima ese tipo de investigación y se le da prioridad nada más a esto que es lo político electoral, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir reflexiones sobre lo que va sucediendo. La verdad es que hay mucho interés por estos resultados, mucha polémica, sube, baja el presidente López Obrador, unos critican, otros apoyan, en fin, siempre es apasionante este tema. Les agradezco y antes de despedir el programa les pido que veamos el reporte de última hora que nos hace mi compañera Adriana Buentello de la última información a este momento. Adriana Buentello, adelante por favor. Buenas tardes, Julio. Te doy un resumen de lo más importante generado hasta el momento. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a Tomás Herón de Lucio, Jesús Murillo Caram y los Abarca. Además, dieron a conocer que se hallaron nuevos restos humanos cerca de Iguala, Guerrero, los cuales ya fueron enviados a Innsbruck, Austria, para su identificación. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación detectó que personal del Instituto de Enfermedades Respiratorias alteró recetas para traficar morfina y fentanilo utilizadas para dosificar dolores graves. También imputan al exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, un quinto delito. El gobierno de Panamá aceptó la petición del gobierno mexicano para que el exgobernador sea procesado por delincuencia organizada. Te informo también, Julio, que en el Istmo se mantiene el paro de labores en diversos hospitales y destacan Juchitán y Salina Cruz. Enfermeras y médicos demandan más medicamentos e insumos y a ello se suma un conflicto sindical. Por ahora solamente se brinda atención en urgencias. Finalmente, Julio, en el caso del homicidio de la periodista Miroslava Bridge, el fiscal especializado para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez, dio a conocer
que además de la detención de Larry, ya se tienen más órdenes de aprehensión contra posibles culpables. Julio, hasta aquí la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Adriana Buentello, por esta información de última hora. Pues gracias a todos ustedes. Paco, gracias. Gracias, Gerardo, gracias, Juan. Y bueno, muchos temas y muchos asuntos que dan para muchas mesas y muchas encuestas y muchos estudios. Gracias, muy amables.